¿Qué tal, queridos amigos? Con el gusto y la alegría de siempre les saludo en este su programa Al Encuentro con la Palabra. En estos programas anteriores estuvimos viendo los profetas llamados no escritores. Y decíamos que se llaman no escritores porque no se conoce algún escrito. Los conocemos por medio de algunos textos de la Sagrada Escritura, y esencialmente hablábamos de tres profetas no escritores: el profeta Natán, que lo ligamos en tiempo del rey David, y luego dos grandes profetas, Elías y Eliseo. A partir de ahora comenzaremos esta parte del profetismo, el profetismo clásico, el profetismo llamado o llamados profetas escritores. Y vamos a empezar en el siglo VIII antes de Cristo. Cuando hablamos siglo VIII antes de Cristo, nos vamos a referir de los años del año 700 al 799 antes de Cristo. A eso se le llama siglo VIII. Recuerden que la historia pues se parte a partir de Cristo hacia adelante es 1, 2, 3, 4, 5 hasta 2021, donde estamos ahorita. Pero hacia atrás de Cristo pues empieza igual del año 1 al 99 antes de Cristo, es el siglo I. Del año 100 al 199, siglo II, y así nos vamos hasta el siglo VIII, del año 700 hasta el 799, siglo VIII. Y en el siglo VIII vamos a tener los 4 profetas que llamamos del siglo de la profecía. Esos 4 profetas son Isaías, Amós, Oseas y Miqueas. Vale la pena tener en cuenta cuál es el contexto histórico en que aparecen estos profetas. Y recuerden que en el siglo VIII ha surgido una de las grandes potencias de la antigüedad. Han surgido los asirios. Recuerda que la capital de Asiria era Nínive. Y los asirios en la antigüedad pues habían derrocado a los egipcios durante mucho tiempo, durante muchos siglos. Eran los grandes polos, Egipto, y en el oriente pues Asiria. Y ya hacia el siglo VIII los asirios logran conquistar toda esta parte cercana a Israel, lo que es Siria, Damasco, lo que es el mismo Israel, incluso hasta el sur, hasta Egipto, y se convierten pues en la gran potencia. Recuerden que en el año 722 antes de Cristo, los asirios destruyen el reino del norte de Israel. Recuerden que el reino del norte es lo que hoy llamamos la parte de Samaria, de la Galilea. Era la parte que se llamaba Israel, la capital era Samaria, y en el reino del sur estaba Israel y con su capital, estaba Judá con su capital Jerusalén. Entonces, 2 reinos. Recuerden, a la muerte de Salomón, toda la tierra de Canaán se divide en 2 partes: reino del norte, Israel con su capital Samaria, y reino de Judá en el sur con su capital Jerusalén. En el 722 los asirios llegan a la parte norte de Israel y la conquistan. Esto significa pues un golpe muy fuerte a la unidad de Israel, que de por sí ya estaba pues muy debilitada desde la muerte de Salomón en el año 930. Ya no era un solo pueblo.
ya eran dos pueblos con reyes diferentes, conservándose en el reino del sur la dinastía davídica. Y en el reino del norte pues había otra sucesión de reyes ajenos a los reyes de Israel. En este contexto van a predicar estos cuatro profetas, Isaías, Amós, Oseas y Miqueas. Es un tiempo donde los reyes del reino del norte pues quieren hacer alianza con los pueblos cercanos para hacerle frente a los asirios. Ahí va a resaltar mucho el profeta Isaías, que les dice que no se opongan porque no hay nada que hacer. Los reinos vecinos a Israel en el norte, Damasco y el mismo Siria, hay que distinguir a Siria, está muy al oriente, de Siria. Siria está al norte de Israel. Y estos reyes de Siria y de Damasco pues le pedían al rey del norte de Israel que se unieran para defenderse, para atacar a los asirios que ya venían avanzando. Isaías les dirá: no se opongan, no hay nada que hacer. Pues no le hacen caso, llegan los asirios y destruyen el reino del norte. Año 722. A partir de ese momento solamente subsistirá el reino del sur, Judá, con su capital Jerusalén, y será pues ese momento histórico donde le toque predicar a Isaías, Amós, Oseas y Miqueas. En las próximas cápsulas estaremos desglosando profeta por profeta, viendo sus principales ideas, su mensaje central, y así iremos avanzando poco a poco hasta llegar a los últimos profetas. Vamos a empezar por esta parte que llamamos profetas preexílicos, es decir, profetas antes del exilio, antes del destierro. Recuerden que el destierro va a ser en el 586, ya por parte de los babilonios. Pero ahorita vamos a empezar a ver los profetas preexílicos, es decir, antes del 586. Veremos los profetas que viven el exilio, que viven el destierro, y posteriormente los profetas post-exílicos, después del destierro, hasta los últimos profetas, seguramente hasta llegar al profeta Daniel, que es de los libros más tardíos que se escribieron dentro del profetismo. Los invito pues a que estén atentos, nos sigan acompañando, sigan compartiendo estas cápsulas como formación religiosa, con el mejor deseo de servirles, y que nos vayamos conformando con estos personajes tan interesantes como son los profetas, con esa pasión que tenían hacia las cosas de Dios, cómo defendían las causas o la causa de Dios, siendo despreciados, siendo maltratados, pero siempre viviendo esa fidelidad. Síganos pues en nuestras redes sociales, página de YouTube de la Diócesis de Gómez Palacio, página de Facebook de la misma diócesis, en la cuenta personal, y un servidor, Julius Carrillo. Todos los martes aparecen estas cápsulas, compártanla con sus familiares, con sus amigos. Yo les deseo que estén bien, que permanezcan unidos, cuidándose mucho, valorando la vida, y les doy mi bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuide y los proteja siempre. Amén.